evaluación formativa. Quiero yo que primero observen, vamos a visualizar un video, ¿sí? Entonces, Jonathan, creo que por ahí quizás dejamos de compartir un ratito pantalla o dejamos de grabar para poder visualizar el video. Gracias. Entonces, colegas, ¿qué nos decía este video al respecto de la evaluación formativa? Colegas, a ver. Eh, ¿Ya María? Maestra, buenas noches. Justo iba a intervenir porque Sí. no he escuchado muy bien, maestra. No sé si es mi máquina mía que no me ha permitido escuchar. Oh, el video, bueno, no tenía tan bajo el audio. Depende también mucho de los activos y de la calidad del internet también un poco para poder escuchar. Eh, sí, en algunos casos indican que ha estado muy bajo, pero en otros nos indican que se ha escuchado muy bien el video. Eh, a ver, tenemos Mirta, Norma, Norma, Norma Manrique. ¿Qué nos puedes comentar al respecto del video, Norma, por favor? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, te Eh, escuchamos. es un proceso continuo y nos sirve para detectar las fortalezas y debilidades y para tomar medidas pertinentes. Ok, muchísimas gracias. Mariano también nos comenta a través del chat de esta sala que es un proceso continuo, también nos dice, al igual que Norma, enfocado, nos dice, en la mejora de los aprendizajes, ¿no? Coincide también con lo que nos indica Mirta, o nos estaba indicando Mirta hace un momento, ¿no? Norma nos dice que tiene el micrófono con problemas. No te preocupes, Norma. R, creo que también quiere participar. Te escuchamos. Si te renombras, sería estupendo también. Am, R, quizás por el chat de la sala, si es que tienes inconvenientes también con tu micrófono. Entonces, ¿me confirman, colegas, que se esté visualizando la diapositiva? Sí se ve, maestra. Muchísimas gracias. Entonces, este video nos hablaba sobre la evaluación formativa, ¿no? Y si tuviésemos que resumirlo en alguna pequeña frase u oración, tendríamos que decir, pues, que es un proceso, ¿no? En el que se busca, ¿no? Medir o verificar aprendizajes en nuestros estudiantes, ¿no? Eh, desde o en el Perú, ¿no? El enfoque de evaluación que se trabaja actualmente, ¿no? La evaluación está en el marco, pues, de este enfoque por competencias, ¿no? Que se trabaja ahora en la educación peruana, ¿no? Y que está establecido y plasmado también en el CENEP o en el Currículum Nacional de la Educación Básica. En el marco de esto, ¿no? La evaluación está alineada al enfoque por competencias que venimos trabajando. Por lo tanto, la evaluación, ¿no? Tiene un enfoque formativo. Antes, cuando, bueno, los que somos
¿no? De la década o del siglo pasado, de los 70 más o menos de los 80, ¿no? El enfoque de la evaluación era totalmente diferente, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Se daba mucho énfasis al tema de el conocimiento, se daba mucho énfasis al memorismo, ¿no? Y se penalizaba mucho el error, ¿no? Yo recuerdo que, y creo que se los he comentado, ¿no? Por ejemplo, en las clases de matemáticas, ¿no? Si tú no lo resolvías como te lo había dicho el profesor, por más que tengas la respuesta correcta, no te daban la calificación completa o te la tachaban o te consideraban algo por el resultado porque te decían no es el procedimiento, ¿no? Hoy por hoy, este enfoque, esta mirada ha cambiado. La evaluación tiene un enfoque formativo. Y entonces, ¿qué entendemos por evaluación formativa, colegas? ¿No? El CENEP nos dice que es el documento, ¿no? El currículum nacional, que es el documento con el que trabajamos todos los maestros, nos dice que al respecto de la evaluación formativa, esta, ¿no? Valora el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. Hoy por hoy, en el marco de una evaluación formativa, ya no se evalúan los contenidos, ¿correcto? Se evalúan las competencias, el nivel de logro de la competencia. Ahora, que la competencia involucre también contenidos, sí, no olvidemos que la competencia está formada por capacidades y las capacidades, ¿no? Están conformadas por ese conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes, ¿no? Que el estudiante va desarrollando en el camino. Entonces, que involucre algo de contenidos, genial, está muy bien, pero lo que se mira primordialmente es el desempeño de los estudiantes. ¿Cuándo o qué haciendo cuando ellos son capaces de integrar y, ¿no? Combinar esas diversas capacidades? ¿Y cómo lo evidencias? Bueno, cuando tú le planteas alguna situación retadora, problemática, ¿no? O esos ejercicios en formas de casuística, ¿no? Y que el estudiante los desarrolla, los resuelve, entonces ahí estás valorando desempeño. Cuando tú le pides que haga algo el estudiante, ¿no? Entonces, del lado de matemáticas, tú le puedes pedir al estudiante que resuelva ejercicios, ¿no? Que estén contextualizados, y si él los resuelve, se los planteas en formato de casuística, genial, estás evidenciando desempeños. Si tú le pides al estudiante de un área, desde el área de comunicación, por ejemplo, que te escriba un poema, ¿no? En una métrica específica, o que escriba unas décimas, o que haga un ensayo, ¿no? O que elabore una infografía, ¿no? Estás valorando desempeños. En el que vas a ver contenido, claro que sí, vas a mirar el contenido, vas a ver el desarrollo de habilidades, de destrezas, por supuesto que sí, vas a ver el desarrollo de habilidades y destrezas al momento de valorar la producción de tu estudiante, ¿no? Y lo mismo podríamos hacerlo para todas las demás áreas, al respecto de las evidencias que se puedan solicitar. En el marco de el currículum nacional, ¿no? La evaluación formativa permite identificar el nivel actual en el que se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Respecto a las competencias que estás trabajando del área específica a la que estás también trabajando. Y identificar ese nivel actual, ¿no? Te permite eh, ayudarlos a avanzar, ¿no? En esos niveles, a ir en la progresión del estándar. Si bien es cierto, en el marco, pues, de este enfoque por competencias, ¿no? Hablamos nosotros de los estándares de aprendizaje. Cada estándar es un descriptor macro de lo que el estudiante debe lograr realizar al finalizar un ciclo.
¿no? Si el estudiante, si se garantiza que el estudiante desarrolle, ¿no? Esos desempeños macro, ¿no? Del ciclo del estándar, entonces podríamos estar afirmando y podríamos afirmar categóricamente que estamos en el camino del logro de la competencia, ¿sí? Entonces, los estándares tienen esos desempeños, bueno, que son ya las descripciones o las acciones más observables por año que debemos estar visualizando. Entonces, esto, ¿no? Le va a permitir al maestro identificar cuál es el nivel actual de tus estudiantes. Por eso es importante ahora, ¿no? Y por eso es que nos dicen que todos los años tomemos las famosas evaluaciones diagnósticas, ¿no? En esas evaluaciones, sí, ¿no? Te indican, ¿no? O tienen como propósito, pues, identificar ese nivel, verificar más que nada, más que identificar, verificar que los estudiantes hayan cumplido o estén en el estándar en el que deben estar, ¿no? De tal manera que las evaluaciones, por ejemplo, diagnósticas que se toman, pues, o que se tomaron este 2025, ¿no? Estaban relacionadas, ¿no? Con los desempeños y el estándar del 2024, ¿no? Según el ciclo o el grado en el que se encuentran los estudiantes. Entonces, en teoría, los estudiantes, pues, si han obtenido una nota probatoria, un A en las áreas, entonces también deberían obtener ese A en esas evaluaciones, ¿no? Si es que se ha valorado adecuadamente también. La evaluación formativa también va a permitir crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre diversas capacidades que integran una competencia y no solamente distinguir entre los que aprueban y no aprueban, ¿no? Por eso la evaluación ahora ya no es vigesimal, por eso ahora es literal, ¿no? Donde te dicen si estás en inicio, si estás en proceso, si está logrado, ¿no? Y ya no se evalúa por áreas, sino por competencias, para ir diferenciando, ¿no? ¿Cómo están nuestros estudiantes? Y para que si hay que hacer una retro o un refuerzo, este sea específico en lo que el estudiante verdaderamente requiere, ¿no? Y entonces, bueno, en el marco de, ¿no? Este enfoque por competencias, ¿qué es lo que evaluamos ahora? Ahora evaluamos, como les dije hace un minuto, competencias, ¿sí? Y las competencias involucran capacidades y las capacidades involucran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Entonces, ¿los conocimientos son importantes? Sí, sí son importantes. En el marco de esta evaluación formativa, yo podría aplicar una evaluación de para medir conocimientos. Sí, sí podría hacerlo, ¿no? Y esas vendrían a ser esas famosas evaluaciones sumativas, que son para verificar si han aprendido, ¿no? O si han adquirido esos conocimientos. Porque recuerden, si bien los conocimientos eh, no son preponderantes, es decir, con respecto a los antiguos enfoques en el que el memorismo y cuanto más enciclopedia británica seas y cuanto más te lo aprendas de memoria, estabas mejor, ¿sí? O sea, no tienen esa relevancia que tenían antes, sí son importantes, porque si se te presenta una situación retadora, una situación problemática en tu quehacer, para poder resolverla o para decir que eres competente y que has podido resolverla, es que vas a echar mano de conocimientos, ¿no? De tus aprendizajes. Y en estos aprendizajes están los conocimientos, ¿no? Tus habilidades, tus destrezas, tus actitudes. Entonces, si no tienes conocimientos, no vas a poder resolver alguna situación problemática que se te presente. Son importantes, sí, pero no tienen esa relevancia tan grande
que tenían antes, donde solo se veía conocimientos y no se veía lo demás, las capacidades, perdón, las habilidades, las destrezas que puedan tener nuestros estudiantes. Y en el marco de esto, pues las capacidades, ¿no? Son complejas, son pertinentes, ¿no? Y se tienen que combinar, porque es también lo que nos dicen, ¿no? La competencia está formada por varias capacidades. Al momento de evaluarlas, hay que evaluarlas de manera combinada, ¿sí? Y esta evaluación, como les decía, está relacionada pues con los estándares de aprendizaje, ¿no? Que son esos criterios precisos y comunes, ¿no? Que los estudiantes, que se deben evidenciar en nuestros estudiantes. Esa parte observable, esa conducta, ese quehacer que debemos observar en nuestros estudiantes, ¿no? En el marco de eso, ¿no? Según los desempeños, según el estándar, vamos a poder decir, afirmar cuán cerca o cuán lejos está nuestro estudiante de alcanzarlo. El estándar es este. Y en el estándar me dicen que tiene que haber logrado una serie de cosas, pero mi estudiante solo tiene, ¿no? A, B, C, D, F, y mi estudiante solo tiene A, B, C, D. Entonces, eso me indica a mí qué tan cerca o qué tan lejos está de llegar al estándar para poder decir que estamos en camino de logro de la competencia, para poder decir que estamos movilizando competencia. Y entonces, en el marco de esto, ¿qué es lo que evaluamos? ¿No? ¿Cuál es el propósito de esta evaluación formativa? ¿Para qué evaluamos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es eh, la mirada que evalúa? ¿No? Cuando evaluamos a nuestros estudiantes, lo que nosotros queremos ver es aprendizajes, ¿correcto? En el marco de esta evaluación formativa, nosotros vamos evaluando, ¿no? Si es que está alcanzando el estándar, si es que se está logrando o se está avanzando en el nivel de logro de la competencia, ¿no? Y en el marco de esta evaluación, ¿no? La evaluación también es completa. No solamente evaluamos conocimientos, también evaluamos actitudes, también evaluamos destrezas, habilidades, ¿no? A nivel de estudiante, la evaluación formativa permite eh, o va desarrollando también autonomía en el aprendizaje, ¿sí? Porque gracias a la metacognición, que es que es un proceso pedagógico que forma parte de toda la sesión, hacemos esa deconstrucción de cómo el estudiante va aprendiendo. Y en el marco de esa deconstrucción, el estudiante va identificando cuál es su manera de aprender, cómo aprendo yo. Y si yo les preguntase a ustedes, colegas, ¿cómo aprenden ustedes, colegas? ¿Qué estilo de aprendizaje ustedes tienen? ¿Qué me dirían ustedes al respecto en el papel de estudiantes? ¿Cómo aprenden ustedes, colegas? Los escucho. iPhone tiene el micrófono activado. A ver, te escuchamos. ¿Cómo aprendes? Ah, verifica, por favor, tu volumen. ¿No escucha? Haciendo, nos dice Lili Pacawala. Ella aprende haciendo. Entonces, Lili, si tú me dices que aprendes haciendo, ¿cuál es tu estilo de aprendizaje? En el marco de los tres estilos que existen, ¿cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Qué estilo tienes?
A ver, preguntémosle mientras Lili nos comenta qué estilo de aprendizaje tiene, preguntémosle, a ver, a Alicia. Alicia, si nos escuchas, activa tu micrófono, por favor. Sí, Miss, Buenas noches. buenas noches, Miss. Bienvenida, Exacto, Alicia. sí. Alicia, cuéntanos, ¿cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Tú cómo aprendes? Pues soy visual y también kinestésico, Miss, también haciendo. Muy bien, mírenme, Alicia nos dice, ella es visual, ella mira, no hace, ¿no? Y ese es su estilo de aprendizaje. Ella tiene identificado cuál es su estilo de aprendizaje. Eudocia nos dice que ella es kinestésica. Ella también, al igual que Lili, aprende haciendo, ¿no? Y en el marco de eso, ¿no? Es muy importante que nuestros estudiantes identifiquen y vayan conociendo cómo es que ellos aprenden. Por eso la evaluación formativa les da les brinda esa opción, si pudiésemos utilizar la palabra, si se nos permitiese utilizar ese término, ¿no? De darles autonomía. ¿Por qué? Porque los estudiantes van, ¿no? Al reflexionar sobre qué es lo que han hecho en la clase, cómo lo hemos hecho, entonces van dándose cuenta de cuál es su estilo de aprendizaje, ¿no? Algunos aprenden oyendo porque son auditivos, ¿no? Otros viendo, otros haciendo. Y otros tienen, bueno, todos tenemos una combinación de los tres estilos de aprendizaje, ¿no? Y entonces utilizamos, de hecho, los tres estilos de aprendizaje, pero en algunos de los casos prepondera más un estilo que otro, ¿no? No se puede decir que somos 100% visuales, no se podría decir que somos 100% kinestésicos, ¿no? Por ahí podríamos decir que somos 40% visuales, ¿no? 30% kinestésicos, 30% auditivos, o por ahí vamos jugando con los porcentajes, ¿sí? Entonces, miren, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, a nivel de estudiante, ayuda, contribuye en el tema de la autonomía, ¿sí? Eh, en el marco de esto, desarrollan, ¿no? En el estudiante la confianza. Cuando una persona se hace autónoma, ¿no? Va desarrollando también su confianza en hacer las cosas, ¿no? Aprenden también a comunicarse. Entonces, a nivel de estudiante, ¿no? La evaluación formativa es muy importante. A nivel docente, ¿no? El que nosotros apliquemos esta evaluación formativa nos permite, en el marco de saber cómo nuestros estudiantes aprenden, de conocer a nuestros estudiantes, nos permite atender mejor la diversidad de nuestros estudiantes. Y entonces en mi salón yo tengo identificado que la mayoría son visuales, ¿no? Pero también tengo un grupo que es auditivo, también tengo un grupo que es kinestésico. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo planifico mis actividades, tengo que considerar actividades para todos, visuales, auditivas, kinestésicas, para que puedan trabajar, atender a la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, no nos estamos refiriendo únicamente a nuestros estudiantes con necesidades de aprendizaje especial, sino a esas diversas formas que tienen nuestros estudiantes de aprender, ¿no? Y en el marco de esto, pues, si un profesor atiende esta diversidad, ¿no? En el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿qué es lo que se va a lograr, ¿no? Se va a tener un ambiente, un clima apropiado de aprendizaje en el aula, ¿no? Esto va a evitar en mucho la deserción escolar o va a evitar también que los alumnos se sientan excluidos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, ¿no? Mi profesora de primaria tenía sus alumnos favoritos, ¿no? Y sus alumnos favoritos eran los que sacaban 18, 19 y 20.
los que sacábamos menos que eso no estábamos entre sus favoritos. Creo que iniciaba de nosotros, siempre los citaba a ellos, ¿no? Y entonces, a veces, ¿no? Los chicos se sentían o nos sentíamos excluidos, ¿no? Entonces, el atender esa diversidad hace que el estudiante se sienta, ¿no? Importante, valorado, que le estás considerando, que le estás prestando la atención. Entonces, deja de sentirse excluido, ¿no? A nivel docente también nos permite retroalimentar los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque bueno, vamos a estar en el trabajo, en la sesión. Durante la sesión vamos a ir haciendo preguntas cuando les dejemos alguna actividad para realizar y vamos en esto, vamos a ir haciendo un monitoreo, un acompañamiento de lo que están haciendo nuestros estudiantes y en el marco de ese acompañamiento iremos orientando, iremos retroalimentando, ¿sí? Utilizar variedad de métodos y formas de enseñar. Claro, desde la mirada de la retroalimentación, ¿no? Si mi estudiante no entendió de lo que le expliqué en un principio, entonces lo que yo voy a hacer es pensar, ¿no? ¿Cómo se lo explico para que lo entienda? Y voy a buscar y voy a encontrar otra manera de explicarse, ¿no? Como decimos a veces con mis colegas en tono de palomillada, pues bueno, explícaselo con manzanas para que te entiendas en detalle, ¿no? Busca otra manera de explicar que sea más fácil, más sencilla, ¿no? En alusión al término de explícalo con manzanas. Busca una manera más sencilla, más fácil de entender. Entonces, eso es lo que nos permite la evaluación formativa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se evalúa, ¿no? Desde o en el proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje de las competencias. En el marco de esta evaluación formativa, ¿cómo evaluamos? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué no debemos perder de vista? Recordando que se evalúan competencias, entonces lo primero que tenemos que tener preciso y claro es comprender la competencia o las competencias que vamos a evaluar. Si yo soy profesora de primaria o de inicial, tengo que manejarme las 31 competencias del currículum. Tengo que comprender esas competencias. Si soy profesor de secundaria y me he especializado en un área, entonces yo tengo que comprender la competencia para evaluar, ¿no? De mi área en particular. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesora de innovación pedagógica. Tengo que comprender la competencia 28 para poder explicárselas a mis colegas y tengo que una vez, ¿no? He revisado la competencia con sus capacidades. Si soy profesora de primaria del tercer ciclo, entonces yo tengo que analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. En el caso de primaria o de inicial, según el ciclo que les corresponda, ¿no? Tengo que revisarme todas las competencias, tengo que manejarme todos los estándares, ¿no? Para las áreas curriculares que están asociadas a esas competencias, ¿no? Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo y tener bien mapeado qué me dice el estándar. Al momento de planificar, ¿no? Yo ya conozco la competencia, conozco el estándar, de paso miré también los desempeños y yo tengo que planificar. Voy a hacer mi planificación a corto y a largo plazo. Y entonces seleccionar en el marco de esa planificación, debo seleccionar o diseñar situaciones significativas que me permitan movilizar la competencia, que me permitan movilizar esas capacidades, ¿sí? Y que apunten al logro del estándar.
¿no? Y entonces yo ya conozco la competencia, ya conozco el estándar, ya miré también los desempeños, tengo también que poder hacer o redactar los criterios para evaluar. ¿Por qué? Porque en el marco de esta situación o de esta planificación, yo les voy a pedir a mis estudiantes evidencias, realizar algún producto, alguna actividad, lee información, ¿no? Identifica las ideas principales u organiza esta información que yo te he dado, que te he dicho que lees, organízala en realiza un organizador visual para organizarla, ¿no? Y entonces tú le pides cualquiera de los múltiples, de los muchos organizadores visuales que puedan hacer, ¿no? Y entonces tú tienes que saber formular adecuadamente los criterios que te permitan valorar la evidencia, porque tú tienes que poner la evidencia. ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿No? ¿Cuál va a ser el producto que te va a permitir ver que si de verdad se ha movilizado la competencia? Y entonces tienes que saber hacer los criterios, ¿no? Y también los instrumentos, ¿con qué vas a evaluar esos productos y esas evidencias? Tengo los criterios de lo que quiero evaluar que apuntan al producto y al estándar. Y entonces ahora tengo que hacer el instrumento. ¿Qué voy a usar? Una rúbrica, una lista de cotejos, que nunca recomiendo porque son muy básicas, ¿no? Y entonces tengo que saber hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento, cuando estaba en el aula de innovación, una maestra me presentó su sesión de aprendizaje. Y en el marco de su sesión, ellos iban a trabajar, ¿no? Iban a elaborar el guión de un debate. Ese era el producto y la evidencia que iban a trabajar en comunicación, elaborar el guión del debate, ¿no? Porque a participar en un debate tiene que haber un guión y ese guión tiene una estructura, ¿eh? Yo no sabía, aprendí eso en esa clase de la profesora. Y la profesora pues tenía todo bien mapeado y tenía una rúbrica para valorar, ¿no? Mm, Cuidemos los micrófonos, por favor. Y entonces, en el marco de su rúbrica, ¿no? Uno de los criterios, ¿sí? Uno de los criterios decía que hablaba del debate. O sea, no hablaba del guión, sino hablaba del debate ya. Y entonces, miren qué incongruencia, ¿no? El producto te pedía hacer un guión, pero los criterios apuntaban a un debate, ¿no? Entonces, bueno, como los PIP tenemos que por ahí revisar siempre las sesiones y dar aportes y sugerencias o recomendaciones, no se hizo la observación, pero los criterios de evaluación, ¿no? Tienen que ir en función a la evidencia que estás pidiendo. Tienen que estar articulados con la evidencia. No puedes, ¿no? Tú pedir o hacer otra cosa. Entonces, y eso lo vas a lograr cuando hayas comprendido, ¿sí? Al 100% la competencia que estás trabajando. Cuando hayas analizado y comprendido bien el estándar de aprendizaje. Entonces, es importante también comunicarle a los estudiantes en qué van a ser evaluados. Por eso les dices el propósito de la sesión, ¿no? El propósito de aprendizaje o el propósito del día de hoy es que ustedes elaboren bla, bli, blu, blin, bla. ¿Sí? Y aquí está la rúbrica, con esto lo vamos a elaborar. Estos son los criterios. El estudiante debe saber las reglas del juego para que pueda hacer lo que le están solicitando que haga. ¿Sí? Y entonces, bueno, el estudiante hace su producto, ¿no es cierto? O mientras lo están haciendo en el aula,
¿no? Están haciendo trabajo colaborativo, tú te vas acercando, vas acompañando ese trabajo, ¿no es cierto? Y vas viendo qué están trabajando, vas registrando si tienes que registrarse. En el caso de las maestras de inicial, ¿no? Ellas van registrando en un cuaderno todo lo que el estudiante está haciendo. Se paró, se sentó, pidió por favor, utilizó el lápiz, lo utilizó derecho, lo utilizó parado, lo utilizó inclinado, van registrando todo, ¿no? ¿No? En el proceso y van valorando los desempeños. Ahí se va valorando lo que el estudiante está haciendo, ¿no? ¿Se va haciendo retroalimentación? Sí, porque en función a eso, lo que tú estás observando, si no está haciendo lo que tú quieres que hagan, entonces te acercas y los vuelves a encaminar y a reencauzar, ¿no? Y entonces ahí es la retroalimentación, ¿no? Donde tú los ayudas, los orientas, los guías, ¿no? Hacia lo que se quiere lograr, pero no te acercas y les dices, no, eso está mal. No, mira, tienes que hacerlo así, así, así. No, tú los vas orientando y los vas guiando a través de preguntas de reflexión, ¿sí? Para que ellos vayan, ¿no? Para que ellos mismos se den cuenta, para que ellos vayan, ¿no? Sí, pues para que se den cuenta es de lo que se quiere trabajar, ¿no? Para que ellos vayan reflexionando también, ellos te vayan respondiendo sobre eso. Y si por ahí algo que no está, que ellos mismos se den cuenta que no es lo que se requiere y también ellos, ¿no? Retomen, ¿no? Entonces, es lo importante, miren, estos siete pasos son importantes tenerlos en cuenta cuando vamos a evaluar, ¿no? En el marco, pues, de esta evaluación formativa. Y hemos hablado, pues, que en esta evaluación formativa, ¿no? Se habla mucho de la retroalimentación, ¿no? ¿Qué es la retroalimentación? ¿No? Entonces, ¿quién hace la retroalimentación? ¿No es cierto? Entonces, aquí, pues, en la retroalimentación tenemos dos actores importantes, el docente y el estudiante. Y entonces la retroalimentación, como bien nos lo dijeron los colegas, es un proceso, ¿no? ¿Es un proceso de qué? ¿De alimentación? No, es un proceso de eh, devolución que se hace al estudiante, ¿no? En el marco de esta evaluación formativa, ¿no? Tú miras lo que el estudiante está haciendo, ¿sí? Tú vas mirando y vas valorando lo que tu estudiante está haciendo. Es ver lo que tu estudiante hizo o está haciendo, ¿no? Y sobre eso es devolverle alguna información, ¿sí? Que escriba o que lo ayude, ¿no? En sus logros y progresos, ¿no? Es ese devolver que el docente le hace al estudiante, pues, sobre cómo está avanzando en sus aprendizajes, ¿no? Son esas preguntas que le hacemos a nuestros estudiantes a veces, ¿con qué objeto? Con el objeto de que él reflexione y compare lo que hizo y lo que debió con lo que debió hacer, ¿no? Porque el estudiante te entrega una evidencia, aquí está mi trabajo, y tú lo revisas y tú lo miras, ¿no? Cuando ya es un producto final, y sobre eso utilizas tú una rúbrica o una lista de cotejo con la que lo valoras, pero también tienes que hacerle pues una devolución al estudiante, ¿no? Para que él pueda ver, ¿no? ¿Qué es cuáles han sido sus logros y cuáles, ¿no? Son esas brechas, y cuáles serán esas brechas que tiene que, ¿no? Trabajar o que se van a trabajar, pero no las va a trabajar él solo, las va a trabajar contigo como acompañante, ¿no? Como guía, como mediador. Entonces,
La retroalimentación, ¿no? Definitivamente en esta devolución se debe basar pues en criterios claros y compartidos. Es decir, debes haberle dicho si es que estamos, ¿no? En camino de lograr el estándar de aprendizaje para el ciclo. Y en el marco, pues, de esta retroalimentación, ¿no? Hay tres aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el marco de esta evaluación formativa, de esta retroalimentación. La retroalimentación siempre debe ser constructiva, no destructiva. O sea, cuando empieces, ¿no? O cuando escribas algo en el trabajo, ¿no? O le hagas la retroalimentación al estudiante, siempre primero resaltemos qué es lo que hizo bien, ¿sí? Y después, ¿no? Indicamos a través de preguntas, de un diálogo simpático, lo hacemos que él vaya reflexionando sobre todo lo que ha presentado para que él mismo vaya identificando, ¿no? ¿Qué es lo que se pudo mejorar? ¿Cómo se debió haber hecho para que quede bien? ¿No? Y entonces vamos no diciéndole directamente, mira, esto está bien, el título está bien, todo lo demás está mal, ¿no? No, aquí te has equivocado en la justificación, no es así, no, aquí te has hecho esto, no, es eh, orientarlo, ¿no? A través de preguntas, guiarlo, ¿no? O a través de un comentario, para que él pueda identificar, ¿no? Cuáles han sido sus desaciertos, ¿no? Y que él mismo también los pueda mejorar. La retroalimentación debe ser comprensible, ¿sí? Debe ser breve, debe ser específica. Si tú le vas a dar un texto gigante de retroalimentación, wow, ¿cuánto te tomaría para hacerlo con 30 estudiantes? ¿No? No te alcanzaría la vida y el tiempo. Por eso debe ser breve, debe ser concisa, debe ser clara, debe ser específica y debe apuntar a la tarea o al producto o a la evidencia que te ha entregado, no a otras cosas. Debe ser oportuna. Si tú estás haciendo trabajo colaborativo en clase, entonces tienes que ir retroalimentando en clase, ir haciendo esas intervenciones. Si tú has dejado alguna actividad post clase, entonces tienes que entregar o devolver, ¿no? Esa valoración oportunamente. César, el agua. Y no debes, ¿no? Bueno, me lo entregaron ahora en abril y el trimestre se acaba en junio y recién en junio le das todo, ¿no? Cuando el chico ya no va a poder hacer nada. Tú le pediste que que haga en abril un organizador visual, un mapa conceptual, ¿no? Pero a lo largo de todo el bimestre o trimestre tú le has pedido que también siga haciendo mapas conceptuales, pero entonces, como tú no le diste una retro del primero, él no sabe qué tiene que mejorar. Y por ahí todos te los ha dado igual, porque ha pensado que eso está bien. No le acepto, no ha sido oportuna. Tú puedes haberlo calificado, no, lo voy a calificar después. Y no lo hiciste de manera oportuna. Y entonces el estudiante no sabe qué es lo que tiene que mejorar y te va a seguir presentando lo mismo, ¿no? Son algunas de las características de la retroalimentación. Y en el marco, pues, de esta retroalimentación, ¿no? Existen 4 tipos de retroalimentación, ¿no? Cuando nosotros trabajamos las rúbricas de evaluación de desempeño docente, la rúbrica 3 nos habla de la retroalimentación, si no me equivoco es la 3, nos habla de la retroalimentación. Y en el marco de esta
retroalimentación, ¿no es cierto? Hay 4 tipos de retroalimentación que como docentes podemos realizar a nuestros estudiantes. Hay una que se llama retroalimentación incorrecta. Es aquella en la que de plano se sanciona al estudiante, ¿sí? Porque no te contestó bien, te contestó mal, ¿no? Eh, y entonces tú le preguntas al estudiante, y bueno, y entonces, ¿qué debemos hacer para una alimentación adecuada? ¿No? Porque has estado haciendo una clase de alimentación y el estudiante te dice, bueno, debemos comer comidas ricas en grasas, como pollo bróster, chatarra, y tú los sancionas y dices, "Mm, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste? ¿Has estado atento en la clase? ¿Ah? Eso pasa por estar distraído. Y entonces, ¿no? Estás adoptando un esto de sancionador. Eso, por ejemplo, es una retroalimentación incorrecta, porque además estás desaprovechando la oportunidad de que ese error, ¿no? Sea una oportunidad de aprendizaje. Ah, sí, Juanito. Entonces, las comidas ricas en grasa son un estilo de vida adecuado. A ver, ¿por qué, Juanito? A ver, coméntame. Pero, ¿qué pasaría? Y entonces ¿no? Desaprovechaste una oportunidad valiosa. Eso es una retroalimentación incorrecta, ¿no? También tenemos la retroalimentación elemental, ¿no? Y esa elemental es esa en la que tú solamente le dices a tu estudiante, sí, está bien, ok, correcto, esa es la respuesta. A ver, no sé, creo que te has equivocado, ¿no? O tú les estás preguntando, a ver, chicos, ¿no? Entonces, niñitos, ¿cómo ver? Si yo me voy a dormir, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero? Y entonces yo digo, a ver, y los niños, a ver chicos, primero me tengo que quitar los zapatos. Y los niñitos, los zapatos. Pues, lo estás induciendo a dar una respuesta, ¿no? O les dices, a ver niños, ¿cómo se llama esta figura que está aquí? Se llama, a ver, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Es una manzana, profesora. Los estás induciendo a dar una respuesta, ¿no? Esa es una retroalimentación elemental. No solamente es aquella en la que le dices, ¿cómo se llama esta figura manzana? Muy bien, ¿no? Sí, es correcto. A ver, ¿será una manzana? No, ¿cree? ¿Qué dicen los demás? No, no es manzana. Entonces, esa es una retroalimentación elemental, ¿no? O a ver, aquí en el texto, ¿quién ubica la palabra mamá? A ver, ¿quién ubica y está señalando ahí la palabra? ¿No? Son retroalimentaciones elementales. Y después viene la retroalimentación descriptiva, ¿no? Donde tú le haces al estudiante toda una descripción de lo que te ha presentado, ¿no? Sugiere, nos dice un detalle, qué hacer para mejorar o especifica qué falta, qué le faltó. Tu trabajo está muy bien, tú has logrado, mira, me has presentado el título está de acuerdo con el tema, el cuento sí, tiene las 3 partes, tiene el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Están los personajes, pero y ahí viene el pero, ¿no? Has hecho esto, has puesto acá, has puesto, pero no te faltó colocarle, ¿no? En un cuento los animales no hablan o no son personas y tú lo has hecho así, ¿no? Te faltó colocarle el punto, no separaste aquí. Entonces, es una
retroalimentación descriptiva, donde tú le pones todo, porque has hecho un análisis y una revisión de la evidencia, le estás diciendo todos los logros que tiene el estudiante, pero le pusiste también qué le faltó, ¿no? Entonces, o no, y no le planteas preguntas, no le planteas ejemplos, o no tratas de explicarle de otra manera, ¿sí? Y después viene la retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Esa en la que tú vas guiando al estudiante en ese análisis. Interesante la propuesta o el trabajo presentado, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el propósito de que, por qué le has puesto este título? ¿Qué nos quieres decir? ¿O qué es que, cuál es la intención? ¿Qué crees tú? ¿Cuál ha sido la intención al respecto del análisis de lo que has leído? Lo vas guiando a que ellos mismos encuentren la solución. Sí, aquí nos presentas este procedimiento. ¿Crees tú que pudimos o se pudo haber realizado, resuelto de otra manera? ¿De qué otra forma lo podríamos haber resuelto también? ¿No? Lo vas guiando, lo vas orientando, le vas brindando estrategias, ¿no? O a través de estas preguntas, por eso es retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, donde tú le vas dando esas preguntas para que ellos vayan reflexionando sobre su propio razonamiento, ¿no? Y ellos vayan identificando por ahí ellos mismos cómo pudieron haber mejorado el trabajo. Uy, aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí, aquí no era. Pero entonces debimos haberlo hecho así. Pude haberlo hecho así, o lo podría hacer también así. Entonces, esos, ¿no? Estos son los tipos de retroalimentación. Y entonces la retroalimentación es importante porque promueve mucho la autoevaluación. Si vamos y apuntamos a una retroalimentación reflexiva, ¿no? O por descubrimiento, de hecho va a promover la autoevaluación porque está obligando al estudiante a ir revisando y reflexionando sobre su proceso, eso que ha trabajado. Favorece, como decíamos, el aprendizaje autónomo, ¿no? Y permite comprender, ¿no? Los modos de aprender y valorar los logros del estudiante, ¿no? Nos permite ver qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo y cómo lo está haciendo. Esa es la importancia, ¿no? De la retroalimentación, ¿no? Y entonces, una retroalimentación va a ser eficaz cuando, por ejemplo, ¿no? Se hace una valoración adecuada de las evidencias que nos presentan nuestros estudiantes, ¿no? Entendamos por evidencias esas producciones o esas actuaciones que el estudiante va a hacer, ¿no? Ese comportarse. ¿No? En el caso de, por ejemplo, inicial, ¿no? Mucho se trabaja con el cuaderno de observaciones, ¿no? Ellos trabajan su cuaderno de observación. Entonces, ellos ven mucho, no solamente la producción del estudiante, sino ellos también ven su actuación, ¿no? Porque la evaluación además es integral. ¿Cuándo es eficaz también la retroalimentación? Cuando utilizas el error, cuando no penalizas el error y por el contrario, lo utilizas como una oportunidad de aprendizaje. Cuando tú coges eso y lo utilizas, pues, ¿no? A través de esas preguntas reflexivas, ¿no? Tú le vas dando pistas para que ellos no sean conscientes del error y lo corrijan y lo revisen nuevamente como oportunidad de aprendizaje. Entonces, en esos aspectos, ¿no? Es importante la retroalimentación.
¿Y cómo retroalimentar? Bueno, al respecto de evaluación formativa y de retroalimentación, hay varios teóricos, ¿no? Tenemos a Anijovic, ¿no? Que estamos viendo ahí la foto. Tenemos a Wilson, tenemos a Tobón, que nos hablan de evaluación formativa, ¿no? Entre los teóricos más resaltantes del tema tratado, ¿no? Y entonces, Anijovic nos dice, por ejemplo, que a la hora de pensar, ¿no? Una retroalimentación, nos dice, tenemos que concentrarnos. ¿Ve? Permítame. Tenemos, nos dice Anijovic, que concentrarnos en ser descriptivos, en ser específicos y claros, ya que la mejor retroalimentación, nos dice, sucede cuando hay confianza y se tienen objetivos claros. ¿Sí? Es necesario destacar que, como venimos mencionando, para que la retroalimentación evidencie sus beneficios, debe volverse una práctica cotidiana que involucre activamente a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Y entonces un estudiante va a aprender mejor cuando él es el protagonista, ¿sí? No cuando él es el espectador. Cuando desarrolla estas habilidades metacognitivas, ¿no? ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? ¿No? Preguntas básicas de la metacognición, ¿no? Cuando aprende esas habilidades, cuando él sabe identificar, ¿no? Vamos en buen camino de aprendizaje. Cuando recibe una propuesta, ¿no? Y tú le dices, ¿y esto que tú has, de qué otra manera tú crees que podríamos darle solución? ¿De qué otra manera podíamos haberlo redactado? Es una propuesta, es un reto. Cuando tiene opción de elegir, cuando tiene claro qué es lo que se espera que aprenda, cuando el propósito está claro, ¿no? Y cuando establece un vínculo de confianza con el docente y sus pares, ¿no? Que está muy relacionado al clima del aula, ¿no? Desde las neurociencias nos dicen que el estudiante o que hay aprendizaje cuando hay emoción, ¿no? Pero estamos hablando de una emoción buena, ¿no? De una emoción saludable, porque se activa la dopamina y la serotonina. Entonces, si la emoción es, ¿no? Si se establece un vínculo de confianza con tus docentes, con tus pares, tú llegas al aula, tú llegas al colegio con alegría, ¿no? Con emoción. Llegas contento porque estás en un ambiente bonito, simpático. Y entonces esa serotonina y esa dopamina se activan y te permiten aprender también, contribuyen en el aprendizaje. Pero si tú llegas a tu colegio o, ¿no? Y estás, ay, no, me toca otra vez, me toca tocar con la profesora, ay, la profesora es renegona, ay, mis compañeros fastidian, la profesora no les dice nada, no es un vínculo de confianza, ¿no? Y la emoción, sí, va a haber una emoción, pero no va a ser una emoción positiva, ¿no? Y entonces, desde la mirada de Anijovic, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿O cómo debemos retroalimentar? Anijovic nos dice que debemos ofrecerle preguntas a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando ellos estén desarrollando, cuando ellos estén haciendo, ¿no? Hay que hacerles preguntas, ¿no? Ofrecerles esas preguntas. Oye, a ver, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? No, es que estoy haciendo un esquema. A ver, explícamelo. ¿Me puedes explicar esto, por favor? ¿Sí? Y entonces ellos te van preguntando, oye, ¿y qué pasa si yo quito este muñequito de acá o este número de acá y lo pongo acá?
Y entonces el estudiante, ¿no? Empieza, ¿no? En su proceso. Detallar el trabajo del estudiante, ¿no? Cuando haces esa descripción, definiste bien el problema, el título está muy bien, está de acuerdo con el tema, ¿no? Se entiende muy bien este procedimiento. Reconocer los avances y los logros de tu estudiante, ¿no? Entonces, felicitarlo, ¿no? En ese ofrecer preguntas, ¿no? Porque tú le estás haciendo preguntas para que él te explique, vas a ir viendo también esos logros. Y hay que reconocerlo. Ah, muy bien, estamos por buen camino, felicitaciones. Sigamos avanzando, ¿no? Ofrecer sugerencias también. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Y de qué otra manera lo podríamos hacer? ¿Y por qué no consideras tal cosita por ahí, ¿no? Entonces le estás dando una sugerencia para que él lo vea, pero no le estás dando la respuesta. Y si lo pintas de azul, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería? ¿Tú qué crees? ¿No? Ofrecer andamiaje. ¿No? Entonces, aquí es, pues, en el marco de, ofrecer la estructura, ¿no? A contribuir en este proceso de adaptación del aprendizaje, ¿no? Contribuir con los procesos de asimilación y acomodación, ¿no? No solamente es que se apropie del contenido o del conocimiento, perdón, sino que también lo acomode en esas estructuras mentales, ¿no? Y ahí es donde estamos ofreciendo ese andamiaje, ¿no? Permítanme, alguien tiene sus microfonitos activos. Y entonces, ¿no? Wilson es otro teórico que nos habla también de que nos habla de la evaluación formativa, que nos habla de la retroalimentación, ¿no? Para Wilson, ¿no? En Wilson eh, nos plantea esta famosa escalera de Wilson, ¿no? O la escalera de la retroalimentación, ¿no? Y nos dice, pues, que la retroalimentación, ¿no? Debe darse a través, pues, de un diálogo muy sencillo, ¿no? Entre los maestros y los estudiantes, ¿no? Y entonces, esta escalera es una herramienta bastante sencilla y bastante efectiva, ¿no? Aquí considera Wilson que para retroalimentar debemos hacer sugerencias, ¿no? Debemos expresar inquietudes, debemos valorar, ¿no? Las evidencias y debemos también clarificar. Y entonces veamos aquí, ¿no? Entonces, en el paso 1 nos dice Wilson que hay que clarificar, hay que aclarar dudas. Y entonces, en el marco de esto, pues nos dice Wilson, casi coincide con lo que nos dice Anijovic, hay que formular preguntas para aclarar una idea o aspecto y asegurarnos que el estudiante haya comprendido bien qué es lo que queremos que haga, ¿no? Asegurarnos que nuestros estudiantes hayan comprendido bien. Y en ese sentido, pues, al igual que Anijovic, hay que hacer preguntas. Chicos, a ver, ¿han comprendido o han entendido aquí qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué nos pide la actividad que hagamos? ¿No? Y ellos nos explican. Hay que valorar, ¿no? Y valorar de manera constructiva lo que nuestros estudiantes estén realizando, ¿sí? En este sentido, se debe poner énfasis a los puntos positivos, a todas las fortalezas, ¿no? A todo lo interesante, a todo lo nuevo, a todo lo creativo que el estudiante esté trabajando, ¿sí? ¿No? ¿Para qué? Para crear un clima positivo de confianza, de respeto, de colaboración. Ah, qué bien, el grupo está trabajando muy bien. Ah, miren, qué interesante, han considerado esto. Qué bien, qué bien. Sigamos así, sigamos. Valoremos eso, ¿no? Entonces los chicos o los estudiantes se sienten, pues,
importantes, se sienten valorados, ¿no? Mira, al profesor le ha gustado esto que hemos puesto, y entre ellos así, pero yo lo sugería, yo eso lo sugerí. Entonces, hay que valorar ese trabajo que hacen los estudiantes. Si es que hay dudas, ¿no? O inquietudes, hay que expresárselas, preguntarle a nuestros estudiantes, ¿no? Expresa preocupaciones e inquietudes con algunas ideas presentadas, ¿no? Y a ver, ¿por qué en esta infografía están ustedes considerando esto? Quiere decir, quizás no lo termino de comprender o de entender, ¿no? Entonces, le vamos a dar al estudiante la oportunidad, uno, de que nos explique, ¿no? Y al respecto de eso, ¿no? Si es que por ahí no estás, no es lo que le estamos pidiendo y queremos reencauzarlo, ¿no? Por ahí, bueno, y ¿cómo lo podríamos mejorar? ¿Cómo lo podemos presentar de otra manera? ¿Tú crees que podríamos mejorar esto? ¿No? Y ahí vamos dándole pues ya esas sugerencias, ¿no? Recomienda, nos dicen, el hacer sugerencias de manera descriptiva, específica y concreta sobre cómo mejorar el proceso, la idea, la tarea, el proyecto o el trabajo. Yo te podría sugerir que revises, ¿no? A ver en la página 50 del libro, porque están trabajando quizás con algo, a ver, verifica si es que así el autor nos lo está indicando, ¿no? Y le vas dando sugerencias, ¿sí? Eh, consejos también al respecto de algún procedimiento o algo, ¿no? Esto desde la mirada de Wilson, ¿no? Y entonces, ¿cómo los maestros deberíamos utilizar esta escalera de la retroalimentación, ¿no? Entonces, nos dicen que tiene que ser, pues, eh, una conversación, ¿no? Una conversación donde haya, pues, confianza, ¿no? Cuando nos reunimos con otros dos, eso es cuando lo trabajamos con los estudiantes, ¿no? Debe ser una conversación donde el estudiante se siente en confianza y en libertad también de expresar, ¿no? La actitud del maestro no debe ser una actitud de yo soy el sabelotodo, ¿no? Y te voy a sancionar porque lo estás haciendo mal. Al reunirse también con otros docentes, ¿no? Eh, pueden, ¿no? Dialogar, ¿no? Cómo se está trabajando, qué dificultades han tenido, ¿no? Para poder optimizar el uso de esta escalera, ¿no? Eh, trabajarla también, ¿no? A través de una coevaluación también, que entre los mismos estudiantes, ¿no? Se hagan sugerencias, se hagan preguntas, manifiesten sus inquietudes, ¿no? Eso, ¿no? Son algunas recomendaciones para utilizar, pues, esta escalera de Wilson, ¿no? Y entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en general cuando hablamos de esta evaluación formativa, de esta retroalimentación, ¿no? La evaluación formativa, la evaluación de aprendizajes nos permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta evaluación, por ejemplo, se reúnen todos los profesores del inicial de 3 años, ¿no? Para ver cómo están avanzando los estudiantes, ¿no? Entonces se toman decisiones en conjunto, ¿sí? ¿No? A través quizás de un trabajo colegiado. Las tareas, ¿no? Se pueden distribuir también, alternando formas con los colegas. Si lo trabajo, por ejemplo, con mis estudiantes, no siempre hay que apuntar al trabajo colaborativo, ¿no? Y en el trabajo colaborativo, no todos los integrantes de un grupo o de un equipo adquieren una responsabilidad, ¿no? Hay que considerar también en el marco de esta evaluación formativa el aporte de las familias. Sí, también hay que considerar a las familias, a los padres, ¿no? La calidad y no cantidad de aprendizajes. Hay que recordar, el conocimiento es importante, pero no es relevante, ¿no? Entonces,
No quizás ver la cantidad de, no, es que este tema es importante, pero es que este tema tiene A, B, C, D, E, F, G, H, I, todo tiene que saberlo, todo tenemos que dárselo. No, hay que organizarlo, ¿sí? Eh, Cantidad no necesariamente es calidad. A los estudiantes y a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos interesa un tema, ¿no? Nosotros después por nuestra cuenta seguimos investigando. Eso es lo que se busca también en el marco de esta autonomía, que nuestros estudiantes también investiguen. Y entonces hasta aquí hemos llegado con el primer bloque, que es la parte del fundamento teórico. ¿Y alguna pregunta hasta aquí, colegas? ¿Ha quedado claro? ¿Tenemos quizás algún comentario o algo que complementar al respecto de lo que de lo que se ha hablado ahora? Los escucho, colegas. A través quizás del chat de esta sala, podrían también hacer sus consultas. Y si está todo ok, entonces regálenme un like. ¿Sí? Muchas gracias, Fulgencia, muy amable. Waldo, te escucho. Hola, Waldo. Tienes activado el micrófono, te escuchamos. Gracias, R, muy amable. Bien, entonces, muchas gracias, Jenny. Buenas noches. Buenas noches, Rosario, te escuchamos. En el caso, bueno, yo soy maestra del nivel inicial. En el caso de retroalimentación, el nivel inicial, a veces, bueno, nosotros tenemos niñitos incluso con necesidades especiales. Bueno, también en inicial, primaria y secundaria también tienen estos casos, ¿no? Porque va. Entonces, ¿cómo hacemos con estos pequeñitos en el nivel inicial? Porque la atención para ellos es muy, muy rápida, ¿no? Lo que yo, bueno, yo hago es, a veces paso mesa por mesa, ¿no? Preguntar al equipo o cuando termino la asamblea, ahí rapidito, pero no son todos los que captan la retroalimentación. ¿Cómo debería hacerlo después? ¿Individualmente o colectivamente? Eh, La norma nos dice que el trabajo que se realiza ahora en aula con los estudiantes, es un trabajo colaborativo, ¿sí? O sea, se trabaja en equipos. Entonces, cuando hagan la retroalimentación, cuando tenemos estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, recordar que tenemos que hacer adecuaciones también en nuestra planificación. O sea, no podría pretender enseñarle lo mismo a un niñito con necesidades de aprendizaje particulares que a un niño que no las tiene. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y cuando tú trabajes, como trabajas en equipo, ¿no? Y los niños están haciendo un trabajo colaborativo, tú pasas y tú les preguntas, pero puedes hacer preguntas directas. A ver, María, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Y entonces María por ahí no te contesta o te explica más o menos lo que están haciendo. Y entonces tú puedes preguntarle, a ver, ¿y quién quiere complementar lo que nos ha comentado María? A ver, ¿es así? No, Miss, es que además también hay que hacer esto. Entonces vamos haciéndoles esa retro. O María, ¿no? O le preguntas, porque María no te dio una información correcta, o le preguntas a todo el equipo, ¿no? Entonces, yo no soy profesora de inicial, pero entiendo que tratar de hacerle una retroalimentación uno por uno a los niñitos de inicial nunca acabarías, nunca, ¿no? O en todo caso, por ahí también, pues, eh, eh, dar recomendaciones a los padres
¿no? Para que, o alguna sugerencia para que ellos también por ahí nos apoyen, ¿no? En fortalecer, porque es lo que se busca también, ¿no? Es parte de, ¿no? Del trabajo conjunto que se hace tanto en el caso de inicial con los padres y los maestros. Gracias por tu pregunta, Rosario. Bien, entonces pasemos con nuestras casuísticas, ¿correcto? Tenemos entonces aquí un primer caso y yo agradecería mucho si alguien me ayuda con la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura, colegas? Yo, maestra, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, te lo agradezco. Ya. Cuando el docente da inmediata y oportuna información al estudiante acerca de la calidad de su desempeño para que realice las correcciones necesarias con el objeto de mejorar su competencia o también para que se dé cuenta de sus aciertos como una forma de estimularlo para hacer las cosas cada vez mejor. Es una forma de aumentar su motivación intrínseca para aprender, cuyo, cuyo trabajar con mayor eficiencia. Estos enunciados significan que se aplica a. Estrategias metacognitivas y cognitivas para aprender. B. Mediación en el aprendizaje. C. Retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje. Y D. Motivación intrínseca del estudiante. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, ¿qué nos dice esta situación? ¿De qué nos está hablando esta situación? Retroalimentación. Ya. ¿Y por qué? ¿Qué nos hace suponer en la situación que estamos hablando de retroalimentación? ¿Qué nos hace suponer de esta situación? ¿Cuáles serían las frases, las palabras, los párrafos que nos hacen suponer que estamos hablando de retroalimentación? Cuando la docente da inmediata y oportuna información al estudiante acerca de su desempeño. Ajá, ya, a ver, Mm, vamos a marcar. para que realice las correcciones. Ajá, ya está. Ya aquí nos dice que están dando información oportuna. Mm, ¿Qué más? También con el objetivo de mejorar su competencia. Ya, Hasta allí. ver, aquí está. ¿Eso es todo? Ahí nada más y por eso decimos que es Ujú. retro. También para que se dé cuenta de cómo van sus aciertos y Ya, Mm, no fue- y- También para ver la forma de estimularlo para hacer las cosas cada vez mejor. ajá, estimular. Muy bien. Respuesta C, retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje. El docente brinda información inmediata y oportuna sobre el desempeño
permitiendo corregir errores, reconocer aciertos y motivar al estudiante. Esto nos dice corresponde directamente a la retroalimentación formativa según el CNE. Muy bien, estamos bien, entonces era la C, la retroalimentación, ¿no? Veamos aquí el siguiente caso. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Colegas? ¿Algún voluntario o caballero que esté en la sala quizás? Miss, yo lo voy a leer. Gracias. La maestra Eugenia comprueba permanentemente los avances del aprendizaje en sus estudiantes, puesto que promueve constantemente la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, dado que siempre promueve en ellos la confrontación entre lo que se intenta y lo que se logra. La búsqueda de nuevos caminos para avanzar hacia los aprendizajes que se buscan. Permanentemente prevé buenos mecanismos de devolución al estudiante, lo que le permite reflexionar sobre lo que están haciendo y a partir de ello buscan modos para seguir mejorando sus aprendizajes. En este contexto, en este caso nos referimos A, evaluación certificadora; B, retroalimentación; C, evaluación de inicio; D, evaluación formativa. Muchísimas gracias, colega. Entonces, esta situación, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es lo que está haciendo la maestra Eugenia, colegas? Está comprobando los avances del aprendizaje de sus estudiantes. Ok, está comprobando los avances de aprendizaje. Listo. ¿Cómo lo También estás? promueve la reflexión. Ajá, lo promueve. Promueve constantemente la reflexión sobre lo que se va aprendiendo. Ok, ya está promoviendo la reflexión. Ya, También promueve en ellos la confrontación entre lo que se intenta y lo que se logra. ok. ¿Qué más? También la búsqueda de nuevos caminos para avanzar hacia los aprendizajes que se buscan. Ajá, la búsqueda de nuevos caminos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O nada más? ¿No hay nada más en la situación suficiente para decir cuál de las cuatro alternativas es? A, B, C o D. Mm, A ver, colegas. ¿Cuál de las cuatro alternativas será? La, La D, maestra.
La D. ¿Por qué sería la D? ¿Por qué no podría ser la B? ¿Colegas? ¿Colegas? Es ¿Por qué la, no? es la ¿Aló? B, es la B, ya que constantemente está preveyendo ella los mecanismos, ¿no? Y devolviendo al estudiante permanentemente la reflexión. Ya. Pero aquí también dice, permanentemente prevé buenos mecanismos de devolución al estudiante. Alimentación y la D al respecto de la evaluación formativa. Veamos qué nos dice aquí. Respuesta correcta, B, nos dice. Evaluación formativa. La maestra Eugenia recoge evidencias de manera constante, promueve reflexión y mecanismos de devolución. Estas son características propias de la evaluación formativa, que no solo mide, sino que acompaña y retroalimenta el proceso de aprendizaje. Miren aquí, ¿sí? Aquí nos están dando muchos aspectos de retroalimentación y de una retroalimentación eh, reflexiva, pero también nos están dando, ¿no? Aspectos de acompañamiento. Entonces, podríamos decir que es la retroalimentación, pero estaríamos quedándonos con la mitad de la respuesta, ¿sí? Y en el marco de esta respuesta, la evaluación formativa, como nos indican aquí, ¿no? No solamente, mire, no solamente está midiendo, no solamente está promoviendo, sino que la situación nos dice que también acompaña, ¿no? Acompaña y retroalimenta. Hace las dos cosas. Si solamente nos hubiesen hablado de retroalimentación, entonces nuestra respuesta sí hubiese sido la B, ¿no? Pero es una situación, ¿no? Muy específica también. Por eso hay que leer adecuadamente la situación y entenderla. Por favor, ¿quién me ayuda con este texto, con esta situación? Yo, maestra. Muchas gracias. Durante la sesión de aprendizaje, Alberto expone sobre la clasificación de los seres vivos, explicando a sus estudiantes cómo y por qué se clasifican de diferente manera. Luego, le pide que realicen un organizador gráfico con la información recabada, sin dar espacio para evidenciar si entendieron o no el tema. Uno de los estudiantes levanta la mano y dice: ¿todos los animales que viven en el agua son peces? El docente responde: ¿no has entendido lo que he explicado? Eso te pasa por no estar atento.
Es evidente que de acuerdo al enfoque de la evaluación por competencia, Alberto, ya maestro. Muchas gracias. Entonces, aquí nos están dando una situación, ¿no? Donde nos dicen, nos presentan una pequeña situación en un aula, ¿no es cierto? ¿No? De lo que acabamos de leer y de los tipos de retroalimentación que hemos visto, ¿qué tipo de retroalimentación ha hecho Alberto, colegas? ¿Qué tipo de retroalimentación nos narra esta casuística, colegas? Incorrecta. 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 Y no hay que dudarlo, ¿no es Retroalimentación cierto? incorrecta. No hay que dudarlo, ¿no es cierto? Entonces sí, pues nos dice, durante la sesión de aprendizaje, Alberto expone sobre la clasificación de los seres vivos, explicando a sus estudiantes cómo y por qué se clasifican de diferente manera, ¿no? Él ha hecho su presentación. Y luego dice que les piden que hagan un organizador gráfico, pero él no pregunta, ¿no? No le interesa aquí si han entendido o no el tema. Y dice, bueno, listo, ya expliqué, ahora hagan un organizador gráfico. Y uno de los estudiantes levanta la mano, ¿no? Y le dice, todos los animales son peces. O todos los animales que viven en el agua son peces, ¿no? No has entendido lo que he explicado, ¿no? Eso te pasa por no estar atento. Y entonces, ¿no? Y entonces, permítame un minutito, por favor. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Alberto aquí o qué es lo que ha pasado con Alberto? Tenemos una alternativa. A, dice, no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. Ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones de los estudiantes. Ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo de los estudiantes. D, ayuda a que los estudiantes entiendan el sentido de lo que se aprende, estableciendo relación con los temas de actualidad, su vida o intereses. ¿Qué es lo que ha hecho Alberto aquí? ¿Cuál de las 4 alternativas sería la respuesta correcta? La B. La B. La B ha Para mí la desaprovechado. A, maestra. La A dice, no ha tomado en cuenta los saberes previos. Ya, a ver, por aquí, o sea, pero ¿alguien vota por la C o la D? ¿O nadie? Maestra, Te es que escucho. en Para mí esta la sesión de C. aprendizaje, Ujú. la maestra no ha aprovechado la oportunidad para retroalimentar al estudiante. Ya, ya. A ver, vamos a ir analizando. Por aquí nos han dicho la A, pero aquí ¿cuáles serían los saberes previos? No, no nos habla de ningún contexto de saberes previos, ¿sí? Entonces, el estudiante desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. Colegas, los saberes previos no tienen nada que ver con la retroalimentación. Los saberes previos, ¿no? Nos sirven como anclaje para construir el nuevo conocimiento. Los saberes previos
no se penalizan, no se califican, no se retroalimentan. Los saberes previos solo se recogen, nada más. El estudiante te puede decir, desde tu punto de vista, cuando haces una pregunta, te puede decir una sandez, pero es su saber previo. Tú no puedes calificarlo, tú no puedes penalizarlo. Simplemente lo recoges, por ahí puedes hacerle una pregunta, ¿y dónde leíste eso? ¿Y de dónde sacaste esa información? Como para saber, pero no le haces una retroalimentación. La retroalimentación se hace en función de las evidencias, de los productos que los estudiantes te puedan dar, de las preguntas que te puedan hacer, pero no de los saberes previos. Por lo tanto, Maestra, sí, una Muy bien. consulta. sí. La retroalimentación se da, por ejemplo, en el acompañamiento de la sesión de aprendizaje, Ujú. cuando se le ofrece al estudiante la parte teórica y la parte práctica. Cuando el estudiante, por ejemplo, no haya hecho bien, entonces en ese aspecto se le retroalimenta del error que tiene el estudiante, o me equivoco. Y luego la retroalimentación, pues es al final, ¿no? De la sesión también para La preguntar al estudiante. la retroalimentación, colegas, en el marco de la evaluación formativa, la retroalimentación es un proceso continuo, ¿no? Que como bien dice, tú retroalimentas sobre algún producto, sobre alguna evidencia, sobre alguna actuación, ¿sí? Entonces, en la primera parte de la sesión de aprendizaje, donde tú ves en el inicio de la sesión, donde tú ves la parte de la motivación, ¿no? ¿Qué podrías retroalimentar en la motivación en ese momento o en ese proceso? ¿Ves el recojo de saberes previos? ¿Qué podrías retroalimentar al respecto del recojo de los saberes previos? ¿Ves la presentación, la situación retadora? ¿Qué podrías retroalimentar de la situación retadora? Les pregunto a ustedes, ¿cabría hacer en esa primera parte del inicio una retroalimentación? No, maestra, lo que en esa No, primera No, maestra. parte, maestra. en esa primera parte solamente se recoge los saberes previos a partir de una situación que se le presenta, nada más, Exacto, no se retroalimenta. exactamente. Por eso decía de que a partir del Ujú. acompañamiento, a partir de allí sí se le hace la retroalimentación. Claro, por eso también yo les estaba haciendo, yo estaba aplicando mi retroalimentación reflexiva. ¿No? Y entonces, Sí, claro, maestra, 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 yo le agradezco bastante. De verdad, esto nunca me voy a olvidar. Se me chispoteó. Tienen toda la razón, de verdad, maestra. Que estuve excelente la pensando y reflexión. de verdad, como dice la colega, y esto es muy bueno la aclaración para que también se me quede acá como un aprendizaje, porque estaba un conflicto cognitivo cuando estaban participando y ya se me quedó conmigo. Muchas gracias, más bien, maestra. No, gracias a ustedes por participar, porque miren, estamos aprovechando todas estas oportunidades para aprender más, para reforzar los conocimientos, los saberes que ya tenemos, ¿no es cierto? Porque estas sesiones son para eso, para reforzar y fortalecer lo que ya sabemos. Entonces, en ese sentido, colegas, ¿no? La retroalimentación no la vamos a ver en el inicio de una sesión, ¿ven? Porque las actividades de inicio tienen otro propósito. ¿No? Tienen activarnos, tienen el propósito de despertar nuestro interés, ¿no? De conectarnos con el nuevo tema que se va a tratar. Ese es el propósito de las actividades de inicio, ¿no? Entonces, después, durante el proceso o el desarrollo, ya se van dando, ¿no? Se va haciendo ya la construcción propiamente del nuevo conocimiento, ¿no? Se hacen esas actividades y ahí es donde inicia también el acompañamiento del docente y en ese acompañamiento que el docente hace, ya empieza, ¿no? Esa retroalimentación porque va preguntando, va mirando, va encauzando, ¿no? Va dirigiendo así sutilmente a través de preguntas, de repreguntas, ¿no? De sugerencias sutiles, va dirigiendo esa construcción de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, bueno,
Después, por ahí nos habían comentado la C. Ofrece escasas oportunidades de participación a los estudiantes, de modo que la sesión está centrada en el protagonismo del docente y no en el protagonismo de los estudiantes. Podría ser una respuesta, claro que sí, pero no olvidemos esta parte. Miren aquí, en la situación, el colofón de la situación nos dice: es evidente que de acuerdo al enfoque de la evaluación por competencias, entonces aquí nos están hablando y nos están precisando de la evaluación por competencias, ¿sí? El ofrecer escasas oportunidades de participación, ¿no? Eh, hablar de que la sesión está centrada en el protagonismo del docente, ¿qué relación tiene con el enfoque de evaluación por competencias? No, ayer lo hice yo, porque anoche no podía me eché a dormir y te dije, me levantas ¿Colegas? a la hora que viene mi mamá para hacer la oración. ¿No? Entonces, miren, ¿no? Tiene relación, sí, con el enfoque en general, con la corriente pedagógica del socioconstructivismo, guarda relación ahí, ¿no? Con la propuesta que se trabaja. Pero si nos centramos a la evaluación por competencias, a la evaluación formativa, ¿no? Nos quedan dos alternativas, la B y la D, que nadie ha mencionado. Veamos qué nos dice. Veamos qué nos dice nuestra situación. Respuesta correcta B. Ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir de las intervenciones de los estudiantes. El docente invalida la intervención del alumno en lugar de usarla como insumo para profundizar y corregir concepciones previas. Desde el enfoque por competencias, el error es una oportunidad de aprendizaje que debe aprovecharse con retroalimentación reflexiva. Entonces, la respuesta aquí correcta es la de evidentemente, ¿no? Cuando ya ustedes me dijeron a mí desde el inicio, el maestro ha hecho una retroalimentación incorrecta, una de las características de la retroalimentación incorrecta es desaprovechar el error, es no aprovechar el error, ¿no? No aprovecharlo como oportunidad de aprendizaje. Ya desde ahí, esa era nuestra respuesta correcta. Veamos otra situación. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, maestra. Muchas gracias. La docente le pide a los estudiantes que se dibujen en una hoja y que pongan su nombre. Luego pasa por las distintas mesas de trabajo y coloca un sello de carita feliz en los trabajos de aquellos niños que dibujaron un niño relativamente completo. Sin embargo, cuando pasa por el lugar algunos niños que no lo han hecho, también les comenta diciendo: esto está mal porque está incompleto. Te faltaron algunas partes. Te faltaron los pies, etcétera, sin explorar más en el asunto. Es evidente de que de acuerdo al enfoque de la evaluación por competencia, la docente, gracias. Gracias.
Entonces aquí tenemos otra situación muy parecida a la anterior, donde nos dicen que la docente, ¿no? Les ha pedido a los niños que dibujen en una hoja, que se dibujen ellos mismos y que pongan su nombre, ¿no? Y dice que cuando ha pasado por los trabajos, a ver los trabajitos, ¿no? Porque ha estado monitoreando, a los que han hecho un dibujo relativamente completo les puso una carita feliz. Y a los que no, les ha comentado que está mal, que te faltaron algunas partes, te faltaron los pies, aquí no le pusiste el pie, no le hiciste la mano, le faltó un ojo, etc. Colegas, ¿qué tipo de retroalimentación es esta? Elemental. ¿Por qué? Incorrecta, Correcto. Incorrecta. Incorrecta. Es que acá incorrecta, maestra, le faltaron porque ha debido de, y que aquí en esta situación le está penalizando al estudiante. No se le debe penalizar en cuanto a al error que presente. Lo que se le tiene que hacer es, sobre ese error, retroalimentar al estudiante para que él pueda lograr, ¿no? el aprendizaje significativo. Ya. Pero la colega que nos decía elemental, ¿por qué sería elemental? porque acá prácticamente le está dando la respuesta, ¿no? De algo que ha hecho incompleto, le está diciendo, te faltaron algunas partes, te faltaron los pies, ¿no? Está completando la docente. Ya, miren, tenemos dos perspectivas, ¿no? ¿Qué opinan los demás colegas? ¿Qué me dicen los demás? Colegas. ¿Incorrecta o elemental? No es Ah, elemental, maestra. para mí es incorrecta. ¿Por qué no es elemental? ¿Por qué? Porque no le está diciendo tal cual, solamente le está haciendo una observación, algo paulatino, porque elemental es otra cosa. Elemental, colegas, es decirle si está bien o no. Vayamos a nuestra diapo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta no es. Esta tampoco. Aquí. A ver, ¿qué dice en elemental? El docente indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta. Da la respuesta correcta o señala dónde encontrarla o bien repite la explicación original sin adaptarla. Eso es lo que nos dice de la evaluación, o perdón, de la retroalimentación elemental. Y entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos dicen que el docente, que los niños han dibujado, que el docente ha pasado y a algunos les ha puesto carita feliz, sin su sello de carita feliz, ¿no? A los que han dibujado un niño relativamente completo. ¿Qué les ha dicho cuando les ha puesto la carita feliz? ¿Qué ha significado ahí? Está bien. Que está bien, ¿no es cierto? Los demás dicen, ay, tengo mi carita feliz. Quiere decir que mi trabajo está bien. Y a los otros que no han estado completos, ¿qué les ha dicho? Está incompleto, tu trabajo no está bien, o sea, está mal, porque está incompleto, les ha dicho. ¿Les ha señalado lo que le faltan o no? Te faltan algunas partes, te faltan los pies y así, sin explorar más en el asunto. Entonces, ¿qué me dicen ustedes, colegas? ¿Será incorrecta o elemental?
¿Qué opinan aquí? ¿Los ha tratado mal a los niños? ¿Les ha dicho, ustedes no saben qué barbaridad? ¿No se saben dibujar? ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿Correcta? Perdón, ¿elemental o incorrecta? Colegas. Sería elemental. Elemental, como esta. Sería elemental, ¿no? Porque está diciéndoles está bien, está mal, ¿no? Y no está ahondando más en el tema. No ha ahondado más en el tema. Eso está bien, pum, carita feliz. Eso está mal, te faltó piecitos, no te pongo carita feliz, ¿no? Entonces, es una retroalimentación elemental, Elemental. ¿sí? Entonces, ¿qué es o es evidente, nos dice, que de acuerdo al enfoque de la evaluación por competencias, la docente A no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. B. Ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir del manejo constructivo del error. C. La docente penaliza el error sistemáticamente, desaprovechándolo como oportunidad de aprendizaje, pues no ofrece las oportunidades para que, desde el análisis de sus propias respuestas, los niños indaguen sobre el origen de sus errores o concepciones. D. Ante la equivocación de los estudiantes, la docente les ofrece la oportunidad para que desde el análisis de sus propias respuestas, los niños indaguen sobre el origen de sus errores o concepciones. ¿Cuál de esas 4 alternativas creen ustedes sería la correcta? La C. La C. La Y la C. C. La C. Sí, la C. A ver, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ajá, respuesta correcta nos dice la C. La docente penaliza el error sistemáticamente. Claro, ¿no? Porque le dice, está bien, está mal, está bien, está mal, está mal, está mal, está bien, está mal, ¿no? Es una, ¿no? Entonces, y no indaga, ¿no? Lo desaprovecha como una oportunidad de aprendizaje. A las profesoras, aquí nos dice, ¿no? La justificación. La maestra solo etiqueta los errores, sin promover la reflexión ni el análisis de los estudiantes sobre sus producciones. No convierte la equivocación en motor de aprendizaje, lo que va en contra de la retroalimentación constructiva. Excelente, colegas. Y yo aquí les hago la pregunta a las maestras de inicial, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho ustedes, maestras, ¿no? O en general a toda la sala, en una situación así? Algunos niñitos les hacen dibujos incompletos. ¿Cómo hubiésemos abordado este tema? Colegas, No, Buenas noches. buenas noches, te escuchamos. Bueno, en primer momento nosotros en inicial al menos no trabajamos con caritas felices ni con nada de eso porque
No buscamos que los niños hagan algo en base a recibir un premio, ¿no? Perfecto. Buscamos estrategias para que ellos puedan. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo lo hubiera plasmado primero que ellos salgan al patio, poner un espejo para que se puedan ver, identificar cómo son, ¿no? Y de acuerdo a esa, después hacer preguntas abiertas, reflexivas, de qué estoy observando, cómo será nuestro cuerpo, todos tendremos igual, todos seremos iguales, ¿no? Las diferencias, que ellos mismos vean. Y después, recién al último, sería eso que grafiquen, ¿no? Bueno, de esa manera. Y ahora, hay muchos niños que, lógico, no van a dibujar igual, ¿no? Porque cada niño es diferente, algunos inclusive, si estamos hablando de que en las aulas en antes se escuchaba, tenemos niños, al menos yo en el colegio donde trabajo hay aulas que tenemos dos niños con condiciones diferentes. Entonces, la idea no es dejarlos de lado. Antiguamente nosotros adecuábamos las actividades, pero ahora trabajamos desde el DUA, ¿no? Ujú. Donde dice que todos los niños, por más que tengan condiciones diferentes, tienen la misma oportunidad de aprender y hay que integrarlos, ¿no? Todos los niños no aprenden igual. Algunos, quizás, por ejemplo, si yo formulo un criterio de comunicación donde voy a ver que el niño se expresa oralmente, a lo mejor hay niños que sin tener condiciones diferentes tienen vergüenza hablar, ¿no? Delante de los amigos. Entonces quizás yo le diría cómo él sí sabe la respuesta, ¿no? De alguna pregunta que yo he hecho, pero él no le da vergüenza hablarlo delante de los amigos. Entonces quizás podría darles la oportunidad que dibujen, ¿no? O que lo haga de otra manera, ¿no? Ujú. Y que todos entiendan que todos somos diferentes y merecemos respeto, ¿no? Y aprendemos juntos. No sé si estaré bien. No, sí, claro que sí, maestra. Por supuesto que sí. Qué interesante desde la mirada, ¿no? De una profesora experta en el área. Muchas gracias por su participación, colega. Y bueno, maestros, el día de hoy entonces terminamos aquí. Ahora yo le comparto el PPT a Jonathan. Hay tres casuísticas más que por favor les pido las revisen, las analicen, ¿no? Y bueno, las conversamos la próxima sesión. Hasta aquí sería todo, colegas. Jonathan.